Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Amílcar Hernández es un ciudadano periodista, catedrático, conferencista y escritor. Tengo en mis manos el libro Los presidentes, gobernantes y mandamases de Colombia y en su carátula las fotografías de los tres últimos, donde hay 20 años de la historia de Colombia: Uribe, Santos y Duque. Todo libro, y este es un libro sencillo, bien escrito, y decía, todo libro es fuente de luz. Y la política es una actividad de todos los días. Y es indudable que uno de los aspectos vitales sobre los cuales no tenemos suficiente conocimiento los colombianos es lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestra historia. Por eso me pareció importante esta obra, pequeña en páginas, pero grande en contenido. Y por eso Amílcar es mi invitado esta noche. Bienvenido a Mesa de Opinión. Bueno, doctor Ricardo de Lozada, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigas y amigos de Teniamiga, un cordialísimo saludo. Estoy muy satisfecho de estar en Mesa de Opinión y de compartir este tema que me parece que es interesante para todos los colombianos. Se le nota en el propio arranque su profesión, su manera de comunicarse. ¿Cómo empecemos por ahí, cómo se han comunicado así en líneas generales, porque usted nos pasea aquí en este texto corto de páginas, pero anecdótico, escrito amenamente, pues por la historia completa de Colombia. ¿Cómo se han comunicado los gobernantes de este país? El problema de la comunicación ha sido un problema tan antiguo como la política y tan antiguo como el hombre. Sí. El hombre siempre ha tenido dificultades de comunicación. Solo basta un ejemplo. Sí, señor. Juan Manuel Santos. Sí. Juan Manuel Santos, cuando iba a ser reelecto, se fue a los medios de comunicación a que lo entrevistaran en la campaña de reelección. Y los periodistas, como es nuestra obligación, pues preguntamos dos cosas. ¿Usted qué ha hecho, presidente? Y el presidente pues contaba sus obras, su trabajo, sus ejecuciones. Pero los periodistas tenemos la obligación de preguntar, bueno, pero presidente, pero de esto tan bueno todo tampoco. ¿Cuál ha sido su problema principal en el gobierno? La comunicación. No he podido conectarme con el país. Y lo acaba de confirmar su hermano Enrique en el libro reciente que sacó. Sí. Donde enfatiza nuevamente en que uno de los problemas que tuvo Santos en sus dos administraciones fue sus debilidades en conectarse, en comunicarse con el país. Ese es un arte. Y los presidentes, unos lo han hecho bien, otros lo han hecho regular, otros lo han hecho mal, pero el arte de la comunicación, que debería ser un aprendizaje, pero parece que es como una habilidad y una capacidad innata. Y eso que Santos es periodista. Santos ante periodista. todo. Por supuesto, Santos periodista, pero ante todo un hombre que escribía. Sí. No que hablaba, no fue un periodista de medios audiovisuales, sino fue un periodista de medio escrito. Santos tuvo, inclusive al comienzo de su administración, ayuda de muchos especialistas, entre eso un famoso gurú cubano, quien le ayudó mucho en la dicción. Si ustedes comparan, y tú también lo puedes hacer, las primeras intervenciones de Santos, incluso las de la campaña, pudo haber visto la evolución que tuvo Santos en la parte de la dicción, en la parte de construcción de mensajes coherentes y sobre todo de la improvisación, porque uno de los problemas también es la improvisación. Hoy tenemos aquí en los estudios, en toda parte, unas cosas que se llaman teleprompters, que hace que las personas cuando hablan se vean muy inteligentes y muy sobradas
y lo que pasa es que hay dos pantallas donde usted está leyendo. Dejo constancia que este programa no tiene teleprompter. Me toca hacerla. A ver, empezó usted hablando de Santos Amílcar por la pregunta que le formulé, pero aquí arranca de todos los gobernantes de Colombia. Empecemos por algo pequeñito. Las cosas simples son las más importantes. ¿Por qué el título de su libro, Los presidentes, gobernantes y mandamases? ¿No hubiera bastado un solo título, Los gobernantes de Colombia? Bueno, me das oportunidad primero Sí. de señalarle al país y a todo el mundo que, bueno, este libro no tiene ninguna aspiración literaria. Yo no soy escritor, yo soy periodista. No, pero soy lo hace bien, reportero. lo hace muy bien. Gracias, doctor. Soy reportero. Sí. Me gusta escribir crónicas, reportajes. Y este libro lo que hace es mostrar la historia a través de unas crónicas y unos reportajes. Sí. Y entonces, como hablábamos hace un rato, pues yo vi que si yo escribo los presidentes, pues ahí es uno de los problemas históricos, incluso de los medios de comunicación. Cada vez que hay transmisión presidencial, aparecen los periódicos y ahora vendrá el presidente número 74. ¿Pero por qué hay un error? Porque se cuenta a partir de Simón Bolívar. Y es que los presidentes y los gobernantes de Colombia no son desde Simón Bolívar. Mucho antes, pero... Aquí la historia de los mandamases y de los gobernantes está en este libro contemplada desde 1450. ¿Qué pasó por entonces? Así rápidamente, porque nos vamos a ubicar por razones obvias, fundamentalmente en los últimos, en la historia reciente de Colombia. Pero ¿qué pasó con los presidentes a grandes rasgos de esa época? Bueno, pero con entonces, los gobernantes. Me quedó por contestar por qué ese nombre. Sí, sí. Porque es que ese nombre enmarca todo, porque en este país ha habido presidentes Sí. que no han sido gobernantes ni mandamases. Sí. En este país ha habido mandamases que no han logrado ser presidentes ni gobernantes. Sí. Y ha habido gobernantes que no han sido ni mandamases ni presidentes. Es decir, los mandamases han mandado más, han tenido más poder que muchos presidentes. Y los presidentes han sido mandamases todos, Ya. porque es la primera figura del Claro. poder en el país, Sobre todo por el presidencialismo que tenemos en este país. por el sistema presidencial nuestro. Arranquemos por los primeros gobernantes de Colombia. Bueno, entonces esto se va a 1450 porque la idea mía fue esa, Sí. contarle a las nuevas generaciones, a ustedes, todos esos millennials, esos muchachos jóvenes de 30 años hacia atrás y jóvenes también de 40 y de 50 para atrás, que también son jóvenes, Sí. a los cuales hay que, doctor Lozada, insistirles en la historia y en la importancia de la historia, de refrescarla y de tenerla. Es que, doctor, en este país uno habla en cualquier escenario del Frente Nacional y Nadie muchos sabe. no dicen que Muy sí poquitos. que piensan en un nuevo frente subversivo. Usted me hace recordar la frase de Cicerón: la historia es la maestra de la vida. Si tuviéramos en cuenta eso, después de haber tenido, por ejemplo, 11 guerras civiles nacionales declaradas, de pronto no seguiríamos en guerra. Eso, perfecto. Esa es una interpretación muy sabia. Bueno, pero mire, hablemos un poquito. Yo leí aquí en su libro que hubo una persona que gobernó 47 años. Hablemos un poco de eso. Bueno, entonces, el origen del poder. Es que el libro también lo que busca es mostrarle a la gente el Sí. origen del poder. El poder no nació con Simón Bolívar. El poder no nació más atrás con Miguel Peyri Andrade en 1810, que se considera también el primer presidente de Colombia. Ni con Andrés Díaz Venero de Leiva, que también se considera primer presidente por Sí. ser el primer enviado de la corona a gobernar estas tierras. Sí. No, aquí desde 1450 hay historia de los primeros caciques que tuvo Sí. esa organización indígena, de lo que hay noticia y lo primero que encontré como organización de gobierno. Y entonces eran los caciques, los famosos caciques, que hoy también se habla de los caciques cuando hablamos de los políticos. Refiriéndonos a los caciques regionales, sobre todo. Tal cual, y así era este país. Eran una serie de caciques a lo largo y ancho del territorio nacional que manejaban alrededor de, dice la historia, unas 1000 personas, que en ese tiempo era mucha gente. Pero por supuesto. Porque, doctor,
Ricardo, hoy un cacique con 1000 personas no logra ser edil del pueblo más chiquito. Recuerdo que cuando llegaron los españoles, los residentes en este territorio colombiano eran como 3 millones, que era mucha gente. Mucha gente. Por eso Sí. todos los caciques tenían de a 1000 personas y seguidores. Sí. Cobraban impuestos, tenían varias mujeres, los llevaban en andas y recibían todos los honores al mandato. Es decir, no existía el Estado tal y como existe hoy, era un poder más personal, menos institucionalizado, por supuesto. Más atomizado a lo largo y ancho Claro, del país. claro, que es guardadas proporciones lo que sucedió en la Edad Media a través del feudalismo, en que había una dispersión política y en que cada señor feudal tenía hasta su propio ejército. Aquí el feudalismo era el cacicazgo. Sí, Y sí. los caciques de regiones tenían un mandamás por encima de ellos, que era el zipa o el saque. Ajá, Entonces, el zipa era el jefe de los caciques aquí en el centro del país. sí. El saque era el jefe de los caciques en Tunja. Y Sí. entonces por eso también comenzamos a diferenciarle a las gentes, y a las personas y a los lectores el cacique y el zipa, porque todos se confunden. ¿Se acuerda el nombre del que gobernó 47 años? Quemuenchatocha. Quemuental. Quemuenchatocha, Ajá. 47 años, es decir, no tendrá indudablemente ese récord alguien que lo pueda superar. El general Mascachocha, recuerdo que gobernó en 4 periodos. Tomás Cipriano de Tomás Mosquera. Cipriano de Mosquera, pero es que sumado todo eso no le da. Sí. No le da. Claro, por supuesto, pero es para ponerle un ejemplo de los que más han gobernado. Después de los gobiernos más largos, incluso continuos, han sido los de Santos y Uribe, Ah, pero claro, porque... más que Bolívar y Santander, Claro, por la reelección presidencial. indudablemente. Porque la reelección presidencial ha sido como una excepción en la historia de este país. Pues la han quitado y la han puesto. Sí. Y hay constituciones que dijeron, bueno, se elimina la reelección. Otras reformas pusieron la reelección. Otras reformas, Reyes dijo que el periodo era de 6 años. Sí. Y después volvieron a dejarlo en 4 años. Y los Sí. hemos tenido hasta de 2. Y hasta de horas, periodos Sí. presidenciales. No, pero es decir, el periodo que han gobernado, como usted muy bien dice, ha sido de horas, pero la Constitución del 63 estableció un periodo presidencial de 2 años. Correcto. De 2 años. Y esos presidentes que han gobernado horas, mencionemos algunos. Pero es que todos, digamos, la mayoría de estos presidentes de horas, sigamos en el orden, primero los caciques, luego ya Sí. vino no el descubrimiento, sino el cubrimiento por parte de los españoles, que vinieron a cubrirnos en 1492. Sí. Y de ahí para adelante entró otra etapa, donde ya, por ejemplo, gobernaban los oidores, que era como una especie de asamblea de consejo pequeño. Ajá. Y esa era una pugna por el poder. Eran oidores que duraban 1 mes, 2 meses, 1 semana, 6 meses, los quitaban y los cambiaban. Y hago un paréntesis antes de que se me olvide, como la lucha por el poder desde los caciques ha sido la violencia. Los caciques se tumbaban unos con otros con guerras. Los caciques se derrocaban unos con otros tumbándose con violencia, con enfrentamiento, con armas. Eso es un antecedente que el país tiene que conocerlo y saberlo. O sea, la violencia es tan antigua como el hombre. Muy bien, pero mire, Amílcar, ya se nos fue el primer corte. Le voy a proponer que para el siguiente empecemos por hablar un poco de los principales gobernantes en el siglo XIX, un poquito, luego de los del siglo XX y de lo que va corrido del presente siglo. Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el autor de este libro, Amílcar Hernández. Y como había dejado planteado antes de la pausa, vamos a hablar un poquito
de los gobernantes, de los mandamases, de los presidentes del siglo XIX, porque luego llegaremos al siglo XX para ocuparnos ya más detenidamente de lo que ha pasado durante los últimos años en materia de gobierno en Colombia. Amílcar, de lo del siglo XIX, ¿qué es lo que más quiere resaltar de ese periodo en materia de gobierno en Colombia? Bueno, como estamos haciendo aquí una pequeña pedagogía de Sí, la señor. historia, Sí, señor. entonces hay que seguirles contando a los jóvenes, porque una de mi intención grande es sensibilizar sobre todo a los jóvenes de la importancia de la historia. Sí, señor. Y sobre la importancia de conocer el origen del poder. Y que los presidentes, mandamates y gobernantes no son desde Simón Bolívar para acá. Muy bien. Y también el libro busca que los que no son tan jóvenes pues recuerden la historia, porque a veces se hacen menciones que no corresponden. Yo le comentaba hace un momento que uno habla hoy de Chandía y le pregunta, y alguien puede decir que sí es el nuevo técnico de la Selección Colombia, porque la gente no sabe quién es Darío Chandía. Sí, señor. Entonces, en el siglo XIX, ¿qué pasó antes? Después llegaron los españoles y llegaron los virreyes. Y entonces vino toda esa época de la patria boba, donde habían gobiernos de un día para otro, gobiernos de semanas, meses, etcétera, Excuse etcétera. que lo interrumpa, pero es que la patria boba no se ha acabado. Sí, en eso sí, ahí me rajó. No. Y no sabemos hasta cuándo dure la patria boba. Mire, para ubicación de la gente, la patria boba es ese periodo de la historia de Colombia que es de 1810 a 1815 y la llamaron así porque se agarraron los federalistas con los centralistas y en general no estábamos preparados para gobernar cuando vino la independencia y por eso los españoles hicieron lo que se llama la reconquista. Pues ese torbellino que vivieron en ese momento realmente no se ha acabado, por eso la patria boba continúa, pero no lo interrumpo ahí más adelante. Sí, como señor, iba. la patria boba sigue vigente. Sí, señor. De manera pues que... Lo que me llamó la atención de esa época, para no nombrar tantos nombres, Sí. es la presencia de los militares. La Ajá. presencia militar en el gobierno. Justamente porque veníamos de la independencia, Correcto. que la hicieron los militares. Y en esa época hubo unos primeros quíntuples militares. Ajá, sí. Que gobernaron durante un periodo muy temprano. Creo que Mosquera también hizo parte de esos quíntuples. No recuerdo ahora exactamente el nombre de los 5, pero fueron los primeros. La historia de Colombia tiene 2 gobiernos de quíntuples. Sí, esa y la de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, quienes reemplazaron a Rojas Pinilla. Perfecto. Entonces, primero hubo unos quíntuples, 5 generales, Sí, que la historia los llamo yo los primeros quíntuples. sí. Y entonces, en esa época era el gobierno de los generales, el gobierno militar por la razón que tú mismo estás dando. Sí. Todo ese periodo, y luego ahí viene todo el periodo antes de llegar a la Confederación Granadina, los Estados Unidos de la Nueva Granada, la Gran Colombia. Todo eso es una historia que hay que repasar y que aquí está muy resumida para que sirva de contexto para llegar a lo más reciente, que son siglos XX y XXI, Sí. que es lo que queremos que la gente tenga más fresco en su memoria. Muy bien. Y que indudablemente se necesita hacer una pedagogía de la recordación. Muy bien. Y ahí es muy importante, por ejemplo, recordar a López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha. ¿Usted qué quiere resaltar de López Pumarejo? Bueno, López Pumarejo es uno de los grandes estadistas colombianos. Indudablemente López Pumarejo, además, López Pumarejo forma parte de los 3 presidentes que tuvieron hijos delfines presidentes. Sí. López Miquelsen. Pedronel Ospina, Sí. Alfonso López Pumarejo Sí. y Misael Pastrana Borrero. Sí. Son los 3 presidentes colombianos que han tenido 3 hijos delfines que han sido presidentes de Colombia. Muy bien. Pero bien, López Pumarejo, indudablemente, que es un estadista que marca una frontera en el siglo XX, con la Revolución en Marcha, un gobierno, digamos, de alguna manera muy socialista, muy popular, muy enfocado hacia la gente, defendiendo las teorías liberales de gobierno. Sí.
es un recuerdo importante del siglo XX, aunque habría que comenzar más atrás con presidentes como Marco Fidel Suárez. O por ejemplo Laya. O Enrique Olaya Herrera. Sí. Pero por ejemplo Marco Fidel Suárez es un presidente del cual se sabe muy poco. Y Marco Fidel Suárez tiene cosas interesantes. ¿Ese era el hijo de la lavandera? Marco Fidel Suárez, hijo de una humilde lavandera, hijo natural, lo cuento rápidamente, llegó a ser canciller de la República. Cuando se murió su señora madre, él puso un aviso de los que se ponían en la calle, no en obituarios de periódico, porque no había, donde decía: la señorita no sé qué Suárez ha muerto, el canciller invita a sus exequias. Es una cosa muy... original. A mí Suárez me llama mucho la atención. Suárez es muy pobre y llega al gobierno. Y entonces él gobierna en la época de la bananera, la United Fruit. Ajá. Y entonces él maneja ese conflicto. Hizo Gaitán el gran debate. El gran debate. Estando en eso, un día uno de los representantes de esta multinacional o de esta compañía extranjera bananera lo visita en Palacio para tratar el tema, que era un tema fuerte, un tema sindical, un tema violento, un tema de gran manejo. Y el presidente Suárez se le ocurre llamarlo aparte del salón y decirle que si podía prestarle $10,000 y le dejaba endosado su salario. Pues obviamente que el presidente de la General Fruit salió a la sociedad bogotana a contar eso y se regó como pólvora el cuento y le cayó de papaya, como dicen ahora los jóvenes, al gran Laureano Gómez. Y Laureano Gómez le hace un debate en el Congreso que lo obliga a renunciar y lo tumba. De esa manera sale Suárez del gobierno. Es una historia interesante la de este presidente. Cuando debía ser entonces lo contrario, haberlo alabado porque siendo gobernante conservaba un patrimonio pues muy inferior. Muy inferior. Sí, sin embargo, pues indudablemente que la figura del jefe del Estado pidiéndole plata a un extranjero prestada, no lo dejó. Es que era extranjero, claro. Claro. El debate de Laureano Gómez fue un hombre impecable también en el Congreso. Fue un presidente muy connotado por su vehemencia, por su radicalidad. Cuando se hacían los grandes debates en el Congreso. Cuando había debates en el Congreso, debates de altura. Debates de altura hubo, que yo me acuerdo como periodista hasta la época de Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, donde todavía había unos patriarcas que hacían debates inteligentes, debates con fundamento, debates con historia, debates con contexto, no alegatos, no algarabías, no zambras. Mire, le propongo que vamos a la historia más reciente porque de pronto se nos va agotando el tiempo. Por ejemplo, hay algo que produjo hasta burla, la expresión que usted reproduce aquí de Turbay Ayala, reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Tenía razón Turbay al plantear eso así? Digamos, la historia a veces hay que enfocarla en sus momentos, ¿no? Sí. Pero si a mí me preguntan hoy que habría que reducirlas a sus justas proporciones, pues es un exabrupto. Porque es que la corrupción no puede tener justas proporciones desde ningún punto de vista. Es que Turbay Ayala era un hombre muy simpático. Le cuento rápidamente una anécdota para que disfruten los televidentes de Teleamiga. Una anécdota que hay es que un día la esposa de Turbay, doña Nidia, la primera esposa, llama al general Camacho Leiva y le dice que se han robado la colección de 1.200 corbatines que tenía Turbay. Y Camacho Leiva le dice: no se preocupe, señora primera dama, que esto se lo arreglo rápidamente. Al día siguiente, doña Nidia llama nuevamente a Camacho Leiva y le dice: mi general, discúlpeme, aparecieron los corbatines. Y le dice el general a la primera dama, a doña Nidia, Camacho Leiva le dice: ¿y ahora qué hacemos con los 150 que ya confesaron? Es una anécdota interesante porque Turbay fue conocido por todas sus frases, por todos sus chistes, pero esa frase lo catapultó y catapultó el tema de la corrupción hasta hoy. Es que
¿Cómo puede haber una justa proporción? Pero mire, si se le hubiera parado por lo menos la atención a la justa proporción, ¿no le parece que no estaríamos en los grandes desajustes por la desproporcionada corrupción que tiene este país? Si uno le pusiera cifras, entonces dice, no, Turbay dice, vamos a reducir la corrupción a la justa proporción. En este momento se están pagando prebendas a los contratistas por el 10% que se utilizaba. Entonces las justas proporciones podrían ser el 5 o el 4. Entonces en ese sentido, pues la teoría podría ser cierta, porque entonces se habría bajado la corrupción un poquito y creciendo podría llegar a 10. Pero eso no puede ser, porque hoy la corrupción puede ser del 10, del 15, del 20, pues hecho de Brecht, Reficar y todo el resto de listas. Si uno se pusiera a hacer cuentas, porque es quien hace las cuentas y hace las proporciones de los porcentajes. Por eso a la corrupción no se le puede dar rienda suelta desde ningún punto de vista. Sí. Recordemos algo de Barco, porque me da la impresión que Barco fue uno de los importantes presidentes. De pronto su enfermedad no lo dejó ver bien las cosas, o mejor. Por ejemplo, con Barco se inicia el proceso que da lugar a la actual Constitución. Otra cosa es que eso no se hubiera manejado tan bien y hubiéramos quedado con tantas equivocaciones, pero fue con Barco que se inició todo ese proceso. Algo de lo importante de Barco. Barco fue un estadista importante, un hombre liberal liberal. Gobierno, oposición hubo ahí. Perfecto. Barco, con el problema de la diverticulitis, por un lado, él tenía dos problemas, diverticulitis y dislexia. Sí. Barco tuvo esos dos problemas, siendo presidente en Corea, con Barco se inauguró el fax. Sí. Curiosamente, por el problema de la diverticulitis le tocó firmar un decreto, estando fuera del país, a través de fax. Sí. Y el otro problema de la dislexia, que le generó muchas dificultades, y él en la mitad ya del gobierno, por eso Barco tuvo que recurrir al Sanedrín, que el Sanedrín era un grupo de consultores de alto nivel, Germán Montoya, por citar alguno. Gustavo Vasco, ya todos los tres, no, me falta uno, eran tres. Me acuerdo de Gustavo Vasco. Sí, y Germán Montoya. Sí. No recuerdo el otro, pero de todas maneras eran tres sí. grandes asesores. El país llegó a pensar en un momento que quien estaba gobernando eran los asesores de Barco, sí. y no Barco. Pero Barco fue un gran estratega, un hombre de gran reconocimiento internacional. Barco creo que estuvo antes en la Embajada de Washington. Era un hombre además muy culto, pero una enseñanza de Barco, discreto en el ocaso de su vida. Lo contrario de lo que sucede con Gaviria. Con Gaviria viene el proceso de la Asamblea Constituyente, viene una constitución improvisada. ¿Qué más viene con Barco, con Gaviria? El apagón, el problema de Pablo Escobar, la fuga de Pablo Escobar. Las privatizaciones. El problema de la privatización. El gobierno de Gaviria fue muy coyuntural desde lo económico, lo social, lo político, el orden público. Es un gobierno que uno como que ve difícil calificarlo. Si un gran gobierno, mediano, malo, de todas maneras hizo una reforma constitucional que urgía el país, porque la reforma estaba haciendo falta. La Constitución que fue convocada para reformarla y que terminaron expidiendo una nueva. Con el tema de la extradición y todo esto. Sí. ¿No? Una reforma que no fue una gran enseñanza para la próxima reforma, que yo creo que no está lejos. Sí, de acuerdo. Entre otras cosas porque hubo una constituyente amilanada por el narcotráfico que prohibió la extradición, como usted muy bien lo insinúa. Ese es Gaviria. Sí, señor, ese es el de Gaviria. Bueno, y luego viene lo de Samper, pero nos toca hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con ese periodo que fue complicado para la vida de este país. Ya regresamos a Mesa.
Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con Amílcar Hernández, autor de este libro, Los presidentes, gobernantes y mandamases de Colombia. Íbamos en Samper. ¿Qué quiere resaltar de Samper? Bueno, de Samper hay que resaltar primero que fue de pronto un presidente con buenas intenciones, que se encontró en el camino con un lío muy grande. Y un lío ¿Se encontró en el camino o financiaron su campaña con dinero del narcotráfico? En el camino de la campaña le metieron su plata, le metieron sus goles y le dañaron un buen gobierno. Pero él sabía de eso. Ah, claro, todo fue a sus espaldas, pero con pleno conocimiento del tema. Bueno, es el proceso 8000. Yo creo que hubiera sido un gobierno social bueno, ¿sabes? Pero mire, desde Samper y Gaviria acabaron con el Partido Liberal. El Partido Liberal comenzó a declinar y a morirse hasta llegar hoy un partido que no llega a 1 millón de votos. Bueno, y eso sucedió con Gaviria y Samper. Fueron los iniciadores, o por decirlo de otra manera, ¿por qué no? Los sepultureros del hoy Partido Liberal. Qué lástima. Luego sigue Pastrana. Pastrana, que Pastrana hijo. Pastrana hijo, Delfín, que logra ser presidente de la República. Además, su papá fue un estadista también. Misael Pastrana Borrero fue un hombre, un gran presidente. Pastrana, periodista como usted. Pastrana Andrés, periodista como yo. Dirigía un noticiero. Dirigía el noticiero TV Hoy. Cuando los noticieros los hacían los que seleccionaban los presidentes. Eso es muy bueno hacerlo notar. Sí. Resulta que en esa época todos los expresidentes tenían noticieros. Vamos rápidamente. Pues sí. Turbay tuvo Krypton. Sí. Pastrana tuvo TV Hoy. Belisario tuvo una programadora a través de su hijo, se llamaba Big Bang. Ajá. Pastrana también tenía revistas, se llamaba la revista Guión. El noticiero de las 7 era, fue del hijo de Alfonso López Miquelsen, de Felipe. Sí. Entonces, todos los 24 horas era de Álvaro Gómez, que Álvaro Gómez en algún momento el país lo consideró como un expresidente siempre, que nunca se eligió. Entonces, todo el mundo tenía tajada en la televisión. Muy bien, y lleguemos a Uribe. Llegamos a Uribe, entonces salimos de Pastrana con su problema de la paz. Intentó hacer la paz, no pudo, dijéramos que dio vía libre para que en 42.000 kilómetros cuadrados se despejaran 5 municipios, intentó hacerlo con las FARC, fracasaron esas negociaciones y como reacción de toda esa negociación se sube Uribe. Se sube Uribe. Que aspiraba, entre otras cosas, a hacer carrera, pero que llegó derechito, como usted lo menciona, en primera vuelta y en disidencia del Partido Liberal. Entonces hay que señalar también cómo la guerrilla y las FARC indirectamente han incidido en la elección de los presidentes, de muchos presidentes después del Frente Nacional. Así es. Y en el caso de Pastrana, pues obviamente que era ese proceso y esos diálogos con la guerrilla, particularmente de las FARC. Había muchas más guerrillas, ya 4 o 5 grupos grandes. Pero bueno, Pastrana fue el primer hombre, que fue un hecho insólito que tienen que recordarlo la gente, los muchachos, que se va como candidato a la montaña y se entrevista con el comandante en jefe de las FARC, que era Tiro Fijo. Sí. Y siendo presidente... ¿Lo deja metido? Vuelve y se encuentran en las montañas, siendo presidente. Pastrana. Vuelven y se encuentran Pastrana y Tiro Fijo. A ver, me acuerdo cuando lo dejó metido, lo de la silla vacía en San Vicente del Caguán. Y por último, después de ser grandes amigos, sí. en 2 encuentros clandestinos, sí. Entonces lo deja metido en San Vicente del Caguán, porque Tiro Fijo, aconsejado por el Mono Jojoy, no voy porque presiento que mi seguridad no está garantizada. Todos esos hechos los canaliza muy bien Álvaro Uribe. Todo eso lo canaliza Álvaro Uribe y por eso Álvaro Uribe es elegido por todo ese proceso de las FARC. En primera vuelta. Entonces Álvaro Uribe, los récords, es decir, Álvaro Uribe, sin analizarlo como si fue el gran estadista o si fue buen presidente o mal presidente, pero en mi concepto sí ha sido buen de presidente. Los últimos años un presidente con muchos récords, para no calificarle la gestión. Sí. Porque es un presidente que se lanza sin partido. Sí. Con un partidito chiquito. Sí. En disidencia. Con un 2% en las encuestas. Sí, empezó con un 2%. Y es elegido presidente en primera vuelta.
Así es. Nunca ha vuelto a ser elegido. Y cuando fue reelegido, usted lo recuerda también. En primera vuelta. Eso no tiene antecedentes. Sí. Eso no tiene antecedentes. Entonces es un hombre que ha tenido grises, opacos, blancos y negros, pero de todas maneras un hombre tal vez, por calificarlo de alguna manera, de los presidentes más controvertidos de los últimos 50, 100 años. Y usted mencionaba antes de empezar este programa que ha gobernado 20 años. Sí, está gobernando, para completar 20 años. Porque es que un presidente que es elegido para un periodo y es reelecto, entonces completa 8. Pero es que él ayuda señala decididamente. Lo señala prácticamente. Señala a Santos. Claro, lo señala directamente. De ahí que no quiera nada a Santos porque no siguió su orientación. Y nombra al entre otras, aprovechemos aquí. ¿Sí será que Duque va a seguir los 4 años las orientaciones de Uribe? Pues yo creo que, digamos... ¿Qué piensa usted de acuerdo a este estudio? No, que yo hecho? pienso que hay una sincronía, que hay un trabajo sincronizado, porque sí. de todas maneras es su mentor, es el jefe de su partido, sí. fue elegido por ser miembro de ese grupo político, y él es el jefe de ese grupo político, es senador de la República, dirige el partido. Entonces, para nadie, es decir, sería tapar el sol con las manos de que la influencia directa o indirecta de Uribe en Duque, pues es fundamental. ¿Cómo entender que Uribe fue el primero en decir no a la canasta, no el IVA a la canasta familiar? ¿Eso estaba acordado? No, uno puede pensar que eso está dentro de la dialéctica que ellos han tenido. Son dos personas que se conocen desde hace rato. Ellos se conocieron cuando salió Duque y Uribe se conocieron cuando Uribe abandonó el gobierno y se fue a Washington a hacer un trabajo sobre el conflicto internacional de guerras. Y allá se pidieron encontró un asesor. Sí. Y el presidente del BID, el colombiano, Moreno, sí. Le mandó a Duque. Uribe entrevistó a Duque y le pareció brillante. Sí. Desde esa época han tenido un trabajo continuo, permanente, hasta tenerlo en el Senado 4 años. Por supuesto es que el uno tiene que conocer al otro como la palma de su mano. Al punto que, como usted dice, tenerlo en el Senado 4 años y del Senado derechito a la presidencia, como no sucedía, no sé en cuántos años en la historia de este país, porque últimamente no se hace carrera política desde el Congreso como se hizo antes. Ahora volvió ese proceso, pero porque el presidente Uribe fue el mentor de Duque. A dedo. A dedo. Y entonces Uribe tiene otro récord que ha nombrado 2 presidentes. Sí. Es decir, el uribismo ya son 3. Sí. La era del uribismo se compone por 3 presidentes. ¿Y la reelección de Uribe le pareció buena? La reelección de Uribe en su momento era oportuna. Un hombre con una popularidad y era el pueblo el que lo estaba llamando. Sí. Es decir, otro de los de los récords, de Uribe, es que es un hombre que nunca ha bajado de una aceptación del 50 al 60% desde que está en el gobierno. Y si usted en el primer mandato, termina el primer mandato con 60% de favorabilidad, hombre, ¿por qué no aspira? Me parece que es usted quien en este libro dice que al presidente Uribe se le puede catalogar como el presidente de la seguridad, que a Santos el presidente de la paz. ¿Eso no es usted el que lo menciona aquí? No de esa manera, pero uno sí puede interpretar que indudablemente Uribe fue un presidente de la seguridad, además lo demostró con hechos, porque sí. Él entregó unas FARC acorraladas. Sí. Acorraladas. Eso hizo posible los acuerdos de paz en el gobierno de Santos. Indudablemente, porque tú estás negociando con una persona que ya está debilitada. ¿Qué más de lo que no le he preguntado quiere destacar de Uribe? Bueno, Uribe, como lo repito, es un hombre lleno de récords por donde uno lo vea. Un hombre que va al Senado siendo presidente de la República. Con 800.000 votos. Logra cerca de 1 millón de votos, es otra cosa que no tiene antecedentes en la historia política de Colombia. Sí. Son una serie, además es un hombre camorrero. Le gusta la camorra, le gusta el enfrentamiento, le gusta, es un exitoso comunicador, para no ver lo político. Quiero destacar eso, para las personas que nos ven y quieren ver otra óptica, no política, ni de gobierno de Uribe,
Ya. Uribe demostró que con esto se mantuvo 8 años sin aparato de gobierno. Mire, y hay una cosa, qué lástima, se nos va a acabar el tiempo y nos falta Santos y Duque. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Curiosidades, intimidades y anécdotas del poder. Eso se encuentra en el libro de mi invitado Amílcar Hernández. Destaquemos algo de Santos. Fuera de que pues logró pactar la paz con las FARC. Y el Nobel, ¿no? Ah, claro, por A supuesto. Santos yo lo nombro siempre como el Nobel, Sí, indudablemente. sí. Y logró hacer la paz, al costo que fue, y nos dejó embarcados hasta hoy en el tema. Bueno, pero es que ese embarcados me gusta porque efectivamente estamos embarcados, pero bien embarcados, porque hay que hacer la paz. Indudablemente, la paz no tiene discusión. Ahora, la metodología, lo acordado, la controversia y la discusión, pues la historia comenzará a evaluarla desde hoy. Santos es un hombre ambicioso, es un hombre que le gusta el poder, fue un hombre... Entre otras porque nadie que no sea ambicioso puede llegar al poder. Bueno, Gaviria llegó no tan ambicioso, sino porque a dedo lo nombraron en un cementerio. Eso es la generalidad, pues sí, llegó en el entierro de Galán. Sí. Pero Santos, muy intervencionista. Santos es un gran jugador y siempre le apuesta a ganar. Santos jugaba cartas con Julio Mario Santo Domingo y le ganaba. Sí. Cuando eran amigos. Santos era intervencionista. Yo lo puedo decir de viva voz porque yo era redactor económico del Tiempo y él era ministro de Hacienda. Ajá. Y como ministro de Hacienda y copropietario del Tiempo, Santos llamaba y decía: ese titular no me gusta, hagan este artículo que es el que me interesa. Santos es un gran manipulador, es un hombre brillante, inteligente, un hombre que se mueve en el mundo internacional, un hombre que maneja bien los idiomas. Ese es Santos. ¿Y Duque? Duque es una nueva generación. Duque abre una frontera a los jóvenes. A mí lo de Duque me gusta, sin hacer un análisis de gobierno ni un análisis de propuestas de campaña, pero a mí la presencia de Duque en el país me parece que refresca, estimula a la gente joven. Se puede ser presidente joven y es una tendencia mundial. Está el señor Macron. Se puede ser presidente joven, pero no hace falta la experiencia, Amílcar. La experiencia con gran formación. Santos, ¿se suple? Santos nunca tuvo ningún cargo de elección popular. Pero fue ministro varias veces. Pero nunca fue elegido, ni nunca estuvo en el Senado, ni nunca estuvo en ninguna corporación pública debatiendo el país. Sí. Él salió del Tiempo, Uribe le puso los votos y fue presidente. No fue ni siquiera concejal. Nada, cero, no tenía un voto, nunca tuvo un voto antes de llegar a la presidencia de la República. Pero Duque tampoco. A Duque le tocó foguearse. A Duque tampoco. 4 años en el Senado, como usted dice, puesto, como usted dijo, puesto por Uribe. Pero le tocó pelearse el puesto. ¿Por qué le tocó pelearse el puesto? Primero, ser el mejor. Uribe no iba a escoger un asesor. No, indudable que es muy inteligente. Que no fuera brillante. Duque. Sí. Y escogió el que era. Sí. Pero a este señor le tocó someterse primero a unas encuestas, donde iban sacando uno a uno. ¿Cómo entender, en el partido? ¿Cómo entender que en medio de esa capacidad que tiene Duque se haya atrevido, haya tenido la osadía de permitir que su ministro Carrasquilla haya propuesto el IVA para la canasta familiar, para lo que faltaba de la canasta familiar, porque lo propuso al 83%? Ese es un tema de Carrasquilla. Mire, Carrasquilla no es la primera. Durante el gobierno de Uribe, Carrasquilla propuso lo mismo y salió derrotado. Pero ¿por qué lo permite el presidente Duque? Yo creo que dentro de la dinámica política se sabía que se jugaba esa carta a ver cómo se recibía
Y inmediatamente dentro de ese sincronismo que hay dentro del uribismo, pues el primero que dijo no fue Uribe. Pero esa carta le bajó la popularidad al 26 o 27%. Yo creo que esa carta en parte le bajó la popularidad, pero en parte también la popularidad de Duque es porque hubo un cambio de costumbre, un cambio de un gobierno, de estilo, un cambio, pero el IVA debió pesar mucho en el tema de las encuestas, pero también seguramente el país esperaba un presidente que fuera más protagónico, un presidente que tuviera unas propuestas que movieran, pero las encuestas también reflejan el problema de gobernabilidad de Duque con un Congreso que no es mayoritario a favor de él. Sí, Entonces señor. el reto de Duque es un hombre joven, es un hombre inteligente, es un hombre capaz, es un hombre sin Congreso, es un hombre con un gran jefe, es un hombre con un gran reto, le toca jugársela duro de aquí para adelante, pero yo creo que va a tener un gobierno que va a ir saliendo, porque es que el momento también, lo que le entregaron no era fácil de manejar. Lo han recibido muchos paros y eso es bien complicado de manejar, sobre todo por falta de recursos para darle solución a tantos problemas y a tanto déficit fiscal. Sí, claro, Santos también tuvo el paro de los camioneros, que le tocó la frase famosa de que tal paro no existe. Sí. Y el paro camionero le tocó muy duro. De manera pues que los paros son un gran reto de los mandatarios. Antes de que se me acabe el tiempo, los presidentes, gobernantes y mandamases de Colombia, su libro, ¿dónde se consigue? Bueno, muchas gracias a las personas que se quieran interesar en este libro por leérselo, por disfrutarlo. Es cortico. Sí, Tiene la letra manualito. grande. Tiene la letra grande. Se puede leer por pedazos, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Bueno, quiero que lo disfruten. Este libro lo encuentran en todas las librerías, en la Nacional, Lerner, en Panamericana. En todo el país. En Bogotá por ahora. Ajá. Pero de todas maneras, y si necesitan, pues me buscan a mí y yo les ayudo a conseguir el libro. Qué bien. Y si me necesitan, ¿dónde conseguirlo? Ah, bueno, a mí me pueden conseguir en mi teléfono, que es el 310-266-4797. Es un teléfono abierto a todo el mundo. O en mi correo electrónico, amiher@hotmail.com. No quiero terminar este encuentro sin agradecerle mucho aquí al doctor Lozada. El doctor Ricardo Lozada es un hombre, es un colombiano maravilloso, es un colombiano estudioso, riguroso, catedrático, con el país en la cabeza. Me gusta estar aquí debatiendo el tema contigo, de manera pues que muchas gracias a Teliamiga y muchas gracias a ustedes. Disfrútense el libro. Muy bien, Amílcar, qué bueno que haya venido y quiero resaltar que esta es la segunda edición del libro, de modo que si hay una segunda edición es otra razón para ver que es bueno. De nuevo, mil gracias por venir a Mesa de Opinión. A ustedes, como siempre, no se les olvide, nos vemos los lunes a las 9 de la noche con repetición los sábados a la misma hora, por este canal, el canal de los valores, Teleamiga Internacional. Feliz noche. Por favor.